Entonces tú nos dirás cuáles son lo que tú consideras que son las principales transformaciones de Bogotá en los últimos 15 años. O sea, nos ubicamos en 1990. Lo primero que yo señalaría que uno tiene que tener en cuenta es el crecimiento demográfico. Pues porque la ciudad no se transforma en el aire o por la acción de un gobernante, sino la ciudad tiene dinámicas sociales, económicas, culturales propias. Y sobre esas dinámicas los gobernantes ven de qué manera las reorientan o frenan o las estimulan porque son muy positivas. Dentro del crecimiento demográfico, a mí me parece importante resaltar la heterogeneidad social y cultural de la ciudad. No solamente hay una migración rural-urbana clásica, que fue fundamental a partir de la década del 50, que Bogotá es una ciudad construida a partir de la década del 50, y en la cual la migración rural-urbana forzada por la violencia fue supremamente importante. Y dio lugar a esta ola de urbanización informal, urbanización ilegal, porque el Estado no era capaz de recibir esa población que se vio obligada a migrar a la ciudad. Ahora, yo indico esto porque en la migración hay componentes culturales muy importantes que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el peso que tiene la cultura rural y de qué manera la cultura rural se integra con la cultura urbana y produce fenómenos sociológicamente distintos. Y yo creo que Bogotá, en ese sentido, ya uno puede pensar que es una ciudad cosmopolita. Puede no tener una gran cantidad de inmigrantes extranjeros, pero esa mezcla, esa diversidad cultural y el aprecio por la diferencia, por supuesto que no es total. Hoy mismo sale en El Tiempo, por ejemplo, que todavía sigue siendo muy fuerte la discriminación con la población gay o la intolerancia. Pero uno sí nota que en el ambiente de la ciudad es un ambiente en el cual hay mucha libertad de expresión en la calle, de expresión en la vestimenta, de libertad en la forma de hablar, o sea, donde uno no tiene que obedecer a unas pautas de conducta y de lenguaje que eran, en ese artículo que escribí para el catálogo, era la diferencia que yo quería marcar entre unas pautas que eran las pautas de la élite bogotana, de la aristocracia bogotana, que decía hasta qué es el buen castellano, cuáles son las buenas maneras, cómo se saluda, cómo es adecuadamente, adecuado un saludo o no lo es, cómo se viste uno adecuadamente para cada ocasión. Hoy día esa es una libertad completa. O sea, yo puedo salir en sudadera y nadie me mira feo, o puedo salir con un vestido largo a las 12 del día y una estola de piel y nadie, pues sí, qué curioso. Entonces, esos son expresiones de una ciudad ya, de una gran ciudad, en términos culturales, de una ciudad muy diversa, muy tolerante, que además disfruta eso. Los teóricos señalan que la ciudad es un escenario para la extravagancia. Y en cierta medida, o sea, ¿por qué? Porque la extravagancia es una máxima expresión de libertad de la personalidad. Entonces yo indicaría como primer gran cambio así general, que tiene que ver con el crecimiento demográfico, que tiene que ver con la población que migra a la ciudad, la diversidad de la población. Nosotros ya tenemos población migrante de centros urbanos, o sea, no solamente la población clásica del campo a la ciudad. En segundo lugar, yo destacaría, y eso tiene que ver con políticas públicas, destacaría muchísimo, le doy mucha importancia a el aumento considerable de la inversión social en Bogotá. Yo creo que sin ese aumento difícilmente habríamos tenido los logros en cultura ciudadana, por ejemplo. Uno no puede hacer cultura ciudadana, es decir, ayudar que los ciudadanos adecúen sus hábitos y sus costumbres a las normas sociales y a las normas legales, sin lograr que una amplia proporción de la población esté integrada a los servicios del Estado. En Bogotá, si uno mira las cifras de inversión y mira las cifras de cobertura
de los servicios domiciliarios y de educación y de salud, el salto ha sido tremendo, tremendo. Es decir, hoy día tenemos coberturas en servicios domiciliarios muy cercanas al 100%. Tenemos una mejoría sustancial de la calidad de los servicios públicos. Tenemos una mejoría muy importante de la atención al ciudadano. Antes el ciudadano era simplemente una persona que tenía importancia para conseguir un voto, pero que no tenía un peso en las decisiones de la ciudad, ni en el control de la calidad de la ciudad. Eso creo, uno puede decir, todavía hay niveles muy altos de pobreza. Y eso es, para mí, ese es un punto fundamental a futuro, que lo empezó, digamos, el alcalde Garzón, lo puso en primer plano en su programa de gobierno, lo cual no quiere decir que los alcaldes anteriores no hubieran hecho nada. Justamente estoy indicando que Bogotá ya había dado un gran salto en darle prelación a la inversión social en educación y salud y en la cobertura de los servicios domiciliarios, en la calidad de los servicios, en la atención al ciudadano. De suerte que eso permite una incorporación social de los ciudadanos al sistema urbano. Porque si usted tiene una población del orden del 70% fuera del sistema urbano, pues, es decir, usted puede tener una ciudad muy bella y con espacio público, pero no solamente el problema de la ciudad no son los andenes. O sea, el ciudadano es sobre todo, el ejercicio de ciudadanía es sobre todo un acceso a los servicios básicos de una ciudad, que son los servicios de salud, de educación y los servicios domiciliarios. Dentro de ello yo destacaría, porque en términos económicos es muy pequeño, pero en términos de efectos sociales muy alto. Destacaría la ampliación considerable de los servicios culturales de la ciudad. No voy a hablar de arte porque lo que hace el Estado no es arte, sino voy a hablar de servicios culturales. Y lo ubico en el mismo nivel de salud y educación. Obviamente uno necesita para sobrevivir salud, pues puede no necesitar para la subsistencia diaria un evento cultural. Necesita la educación como parte fundamental de la formación profesional y de la formación ciudadana, pero la cultura juega un papel central, no solamente como expresión de los individuos de una sociedad y de los movimientos colectivos, sino en tanto que abre los horizontes mentales. Sin duda, una persona pobre, muy pobre, que tiene acceso por lo menos a la educación, o sea, una familia que puede tener a sus hijos en la escuela, que tiene acceso al servicio de salud y que además tiene la libertad semanalmente de ir a una actividad cultural, tiene mucho más posibilidades de bienestar, de sentir un mínimo de satisfacción en la vida que una persona que no tiene ninguna oportunidad, que está absolutamente restringida a trabajar y a pasar el fin de semana dedicado a trabajar. Las mujeres, por ejemplo, lavando la ropa acumulada de la semana, del hombre viendo a ver si echa la segunda plancha o si arregla las cosas. Así tiene un lugar, un momento en el cual pueda tener un esparcimiento con condiciones dignas. O sea, porque es que hace 20 años en Bogotá las posibilidades de esparcimiento de la población eran muy pocas. Acordémonos, por ejemplo, que ese fue un acierto muy interesante del alcalde Augusto Ramírez, la ciclovía. O sea, la ciclovía ya tiene 30 y pico de años, y la ciclovía surge en Bogotá como una medida de emergencia para el esparcimiento masivo en términos económicos, muy baratos, porque la infraestructura recreativa y de esparcimiento en la ciudad era muy escasa. Entonces fue un acierto impresionante. Y el éxito de la ciclovía, pues nadie lo pone en duda, al punto que se fue ampliando y hoy tenemos una ciclovía, muy extensa a lo largo de la ciudad, pero esa medida expresaba esa necesidad social del esparcimiento. Entonces Bogotá ha tenido un progreso enorme en las posibilidades de esparcimiento de la gente, y no solamente las clases medias,
porque aquí generalmente la oferta cultural ha estado muy centrada en las clases medias, que tienen capacidad de consumo y que pueden pagar la oferta cultural privada. El esfuerzo de Bogotá de democratizar los servicios culturales, creo que hay que destacarlo. Y eso viene desde hace más de una década, podemos ubicarlo en unos 15 años, donde además se deja también de pensar en la cultura como un elemento de instrumentación política, porque anteriormente la cultura es como el adorno de la política, es el gancho de los políticos para conseguir votos. Entonces una manifestación, pues hay que tener payasos que le hagan reír a la gente mientras se ponen los discursos. Aquí ya hay una concepción de la cultura como un fundamento central de la ciudadanía. Y eso creo que también se expresa, por ejemplo, en recursos, en ampliación de la infraestructura cultural. La cultura permite el reconocimiento de la diversidad cultural y el disfrute de la diversidad cultural. En tercer lugar, diría que sin duda, pues eso es obvio, es evidente que la ciudad ha tenido un progreso muy grande en la fisonomía, en la imagen, en el paisaje urbano, para llamarlo de algún modo, que tiene que ver principalmente con la ampliación del espacio público. Ahorita he estado dirigiendo una tesis de un arquitecto ahí en la maestría de sociología, y está haciendo un rastreo del concepto de espacio público en los planes de desarrollo, que realmente es reciente. El espacio público como concepto y como concepto que construye una imagen global de la ciudad no existía en la ciudad. Es una cosa reciente, de los últimos 15 años, si se quiere, o 20 años, que fue ganando cada vez más significación. Además, creo que hay una concepción integral del espacio público, y eso es lo que quiero señalar, porque no basta simplemente andenes y parques, en fin, sino que eso está unido en políticas estatales a lo que ya señalaba, por ejemplo, la oferta de servicios recreativos, de servicios culturales, y además a la idea de movilidad. Ahí yo tengo mis críticas o mis distanciamientos con políticas estatales que tienden a, sobre todo, darle prelación a la movilidad como desplazamiento. Hay una ansiedad porque todo vaya rápido, la ciudad necesita ritmos, por supuesto, velocidad es importante en el transporte. El avance transmilenio es indudable, pero también necesita ritmos que permitan la pausa. Entonces, creo que todavía en el espacio público predomina mucho más esa noción de despejar, de que la gente pueda caminar, andar, pero no detenerse, ¿no? Y ese es el detenerse, se habla del encuentro. No necesariamente es el encuentro, porque en la ciudad uno como ciudadano anónimo, muchas veces yo digo detenerse es que uno pueda ver vitrinas. Eso, ese deambular por la ciudad sin ninguna razón específica o ningún objetivo, y que hay motivos para detenerse. Entonces creo que todavía el espacio público está muy pensado en términos de movilidad y en términos muy funcionales. Sé que es difícil. Quizás no ni siquiera es un problema de diseño, puede ser un problema simplemente de actitud, de que el énfasis de la administración es anden rápido, que todo, velocidad, disminuir ritmos temporales, y solamente las plazoletas y los parques se piensan como los lugares de encuentro. Pero falta, diría, ese elemento un poco de la ciudad, porque es que la ciudad da mucho. Cuando uno se detiene y puede observar y tiene motivos para mirar, culturalmente es muy rica. La cultura no es solamente espectáculo. O sea, la ciudad sobre todo produce cultura es por la diversidad de experiencias y de vivencias y de lo que uno ve, mucho más que por el espectáculo. El espectáculo es un elemento, pero todavía estamos muy atrapados en la idea de cultura como espectáculo y del espacio público como un elemento funcional a la movilidad, o sea, al tránsito, al desplazamiento, a la velocidad. Creo que paso a ese otro tema del transporte. Yo creo que ese es el tema crítico.
muy crítico de la ciudad. Sin duda Transmilenio fue un acierto, ha sido un progreso, pero todos sabemos que Transmilenio no es la única solución. En ese momento yo no sé la cifra es como cerca más del 10% de pasajeros que moviliza Transmilenio. No sé la cifra exacta. En el transporte tenemos dos temas grandísimos pendientes que no han podido ser solucionados. Uno, el transporte masivo. Sabemos que Transmilenio es un paso, pero no es la solución definitiva. Yo no soy experta. Ahora de nuevo surge la discusión. Estoy empatando con futuro, pero es que es muy difícil hacer esos cortes. Yo no sé si es el metro, si es un segundo o tercer piso, eso no lo sé, pero es un problema, y es un problema absolutamente crítico. Y segundo, la organización, la racionalización del transporte colectivo, que incluye el transporte de buses privado, digamos, y los taxis, y también la racionalización del uso del automóvil. Y allí tenemos la pelea eterna que ha tenido Bogotá y el país. Eso no es solamente un problema bogotano, de una administración que todavía es muy débil frente al poder económico del gremio de los transportadores. O sea, lo vivimos con Mocus, con el bloqueo de los taxistas, y con el alcalde Garzón estamos viviendo el tremendo drama de la chatarrización, de que se pueden quedar con 100.000 millones de pesos y no los entregan, de las rutas piratas. Entonces yo creo que uno de los grandes desafíos de Bogotá es el problema del transporte masivo, y además de la racionalización del transporte privado. Yo no creo que a punta de ciclorrutas se pueda lograr. O sea, la bicicleta es un medio de movilización alternativo importante, pero Bogotá, el tamaño de Bogotá, la extensión de la ciudad, pensar pues que uno puede reemplazar transporte particular, automóvil por bicicleta, es una cosa muy romántica, realmente. Entonces yo plantearía que ese es un tema crítico, reconocería el avance de Transmilenio, pero creo que todavía hay problemas supremamente graves, repito, de racionalización del transporte colectivo, de pasajeros, del transporte privado. Y uno nota, yo diría, ahí por ejemplo uno nota el vacío de cultura ciudadana. La administración primera de Mocus y Bromberg hicieron esos proyectos tan interesantes como el de Caballeros de la Cebra, que era poder acordar con los taxistas unas reglas del juego, de manera que fuera posible una relación entre el usuario del taxi y el taxista absolutamente clara sobre reglas, sobre tarifa, sobre dónde dejarlo, etcétera, sobre trato en el taxi, y eso yo he notado que ha caído un poco. O sea, si uno no tiene la plata completa, entonces bien como pues nunca tienen vueltas. Una cantidad de truquitos. Y a propósito de eso, diría, me meto en cultura ciudadana. Sí ha habido un progreso. Estuve mirando la encuesta última que hizo el Instituto de Cultura, que acaba de hacer en el 2005, mirando 3 encuestas, 2001, 2003, 2005, uno ya puede ver tendencias. Y diría, interesante, sí, hay cosas que se han mantenido. ¿Cómo qué? Podríamos decir, más del 80% de los bogotanos muestra una disposición a acatar la ley. Eso es grande. Sin embargo, tenemos cerca de entre el 15 y el 20 que, quién sabe. Y cuando uno multiplica por 7 millones, eso es grande. O sea, son 1 millón y pico de personas que tienen todavía mucha resistencia a la norma. Y si uno piensa 1 millón y pico, el efecto que eso produce en convivencia es fuerte. ¿Qué se nota también? Oscilaciones, por ejemplo, pensábamos que Bogotá ya tenía un clima, como dice Francisco Gutiérrez, el investigador, que señala como uno de los cambios más notorios de Bogotá, un clima, un ambiente, es la derrota, y Paul Bromberg también lo dice, la derrota del escepticismo bogotano, que el escepticismo es una característica de los habitantes de las grandes urbes. A veces se acentúa más. Los bogotanos la teníamos, pero llevada, mejor dicho, uno pensaba que esto era el hueco mayor de la humanidad y que esto no tenía salvación.
Y sin dudas eso sí se modificó. Puede que haya todavía personas que piensan que esto no ha cambiado nada, pero eso no es lo que predomina. Pero uno nota que eso es muy vacilante, que eso todavía no tiene un piso muy sólido. Entonces, voy a poner como ejemplo la percepción de seguridad de la ciudad. Usted tiene una ciudad que ha mejorado sus tasas de criminalidad, que ha disminuido drásticamente tasas de homicidio, de delitos, de atracos, hurtos, etc. En el caso de la última administración Mockus hubo un aumento muy sensible en la percepción de seguridad. Se desmoronó con el alcalde Garzón. Y yo no le estoy atribuyendo la responsabilidad al alcalde, porque las cifras han mejorado, pero la sensación de la gente es que la seguridad ha empeorado. Fíjense ustedes, cómo es de frágil, ese tipo de elementos son supremamente frágiles, y eso, a mi manera de ver, tiene que ver mucho con que la gente, así no lo verbalice, la gente con los programas de cultura ciudadana sentía una continua, si se quieren, una presión por las buenas a portarse bien. Y sentían en Mockus, esta es una hipótesis mía, una autoridad moral en ese sentido. Porque ¿qué explica el que hay una caída en cifras de cultura ciudadana, pese a que las tasas, repito, durante la administración Garzón se están portando bien? Y ponía el ejemplo de los Caballeros de la Cebra, donde yo noto un relajamiento de la norma. O sea, noto en muchas cosas un aflojamiento. Y con esto quiero indicar que las ciudades son dinámicas. O sea, uno no puede pensar que la cultura ciudadana es un problema de 3 años. El problema de convivencia en una ciudad es siempre. Uno tiene, fíjense lo que está pasando en el mundo, pues los grandes estados de derecho y las ciudades donde se supone que la civilización está perfectamente consolidada, tienen los problemas más tremendos. Por ejemplo, Londres. Y usted ve a Tony Blair sacando una ley contra el vandalismo, ¿no? Y el problema que tienen en el metro con los hooligans y con los jóvenes, etcétera. El problema de integración de las poblaciones migrantes que tienen otras culturas, otros ritmos, otras normas de vida en la ciudad. Entonces, con eso quiero señalar que el problema de cultura ciudadana no puede ser una moda o la política de un gobernante, porque es un problema real que hay que estarlo ajustando, porque surgen problemas nuevos. Puede que hayamos logrado que la cebra se respetara, por ejemplo. Eso fue uno de los... Eso ya está como muy claro, ¿no es cierto? El cinturón de seguridad es otra. El semáforo en rojo progresó muchísimo. Tenemos déficits muy grandes en puentes peatonales, por ejemplo, y en el comportamiento de los peatones. O sea, el cruce de los peatones por entre carros, eso sigue siendo muy parecido. En las reglas entre taxistas y usuarios, yo veo problemas ahí todavía. En fin, estos son solamente ejemplos para decir, yo creo que un reto o una cosa interesante, importante, llámela como quiera, quítele el nombre de cultura ciudadana si le parece muy mockusiano, es esa atención que el Estado tiene que ponerle a los ritmos y a los cambios y a las dinámicas de la ciudad, y a ese ajuste permanente entre las normas de convivencia y los hábitos, las costumbres de la gente. Porque además la población joven tiene que ir aprendiendo eso es parte del rollo que uno aprende en la escuela, que aprende en su familia, etcétera. Nadie nace aprendido con las normas de convivencia en una ciudad. Sí, eso son como así, ese es mi gran trazado. No sé qué otra... No, yo diría que es fundamentalmente eso, es como... De pronto en términos pues tú has ido hilando con el futuro, pasado y futuro, pero de pronto valdría la pena como mirar muy rápidamente, como ya desde un punto de vista muy muy personal, ¿cómo crees tú o cuáles aspectos crees que valdría la pena hacer
pues enfatizar de pronto hacia el futuro. Ya has mencionado transporte, has mencionado pues que Transmilenio no es la solución, etcétera, etcétera. No es sí, es un paso. Por eso, y que probablemente también hay que seguir trabajando en términos de cultura ciudadana, y de comportamientos. Y además, sí, creo por ejemplo que el problema de pobreza hay que persistir y tiene que colocarse en un primer nivel. Yo creo que, porque de todas maneras si uno mira la ciudad, yo he vuelto a recorrerla y la ventaja de no estar en la administración es muy grande, ¿no? Porque uno de todas maneras cuando está en la administración pues necesariamente se pone, pues delimita. Y si uno mira la ciudad en términos de espacio público, uno puede decir, ¿dónde están los progresos de espacio público? Yo me atrevería, a ojo de buen cubero, decir, hemos progresado en un 20%. Si uno mira Bosa, por ejemplo, si coge los extremos y los extremos pobres de la ciudad, el déficit en espacio público es abismal y es donde más se necesita. Es donde más se necesita. Si uno hace la proporción de densidad por vivienda, que eso no lo hemos hecho, sería muy interesante ver el problema de densidad por vivienda. Tenemos unos grados de hacinamiento impresionantes que tienen mucho peso en violencia intrafamiliar, que es uno de los problemas, por ejemplo, que hay que empezar a afrontar brutalmente. No solamente homicidios, sino tenemos tasas de violencia intrafamiliar muy altas y muchas tienen que ver con las condiciones habitacionales. Entonces, eso hay que pensarlo en relación con calidad de la vivienda, que ese es un tema todavía muy poco tocado. Sabemos que Metrovivienda es una solución ínfima al problema de vivienda y que la legislación nacional aceptó unas especificaciones para la vivienda de interés social lamentables, o sea que son de 30 metros cuadrados. Entonces usted está reproduciendo condiciones habitacionales para reproducir violencia intrafamiliar. Entonces usted tiene que pensar el problema de vivienda también con espacio público, donde el espacio público compensa un poco, pero no resuelve. Sin embargo, sí compensa. Entonces usted tiene una ciudad muy paradójica donde en los sitios con más déficit habitacional tiene déficit crónico de espacio público. Entonces también tenemos que relativizar, sin demeritar el progreso enorme en la construcción de andenes, en especificaciones, en ciclorrutas, en parques, etcétera. Yo creo que si uno mira sobre el mapa y ya con datos y ve los barrios y ve los niveles de pobreza y ve espacio público, el déficit que tenemos es gigantesco. Entonces, yo creo que el problema de pobreza sigue siendo es absolutamente central. Y no solamente el alcalde Garzón lo ha atacado en el tema de alimentación, que es fundamental. Creo que la focalización en la población infantil es absolutamente fundamental, de asegurar nutrición en los niños, pero yo diría hay que ir más allá de alimentos, de comedores. Y es el problema habitacional, que es mucho más estructural. Ya hablé de lo que hemos logrado en cobertura de servicios domiciliarios, en calidad, en educación y de salud, pero tenemos un tema crítico de convivencia que es la vivienda y el espacio público comunal, vecinal. Eso creo que es que sería además habría que reflexionar mucho y ver lo que se ha hecho para poder avanzar y tener una visión más de conjunto de la ciudad. Hay un punto que me parece muy interesante y tiene que ver con la pregunta de viabilidad, de sostenibilidad, y en eso ha habido progresos interesantísimos. Tocó parar. Entonces nos estás contando que, sobre todo en materia de pobreza y de inversión social, considerados que eran como los principales. Y cultura ciudadana, transporte, cultura ciudadana, pongámosle lo que sea. Yo por cultura ciudadana entiendo sobre todo pautas de convivencia. Decía, hay un avance muy importante en conciencia tributaria. Eso lo vi en la encuesta del 2005. Impresionante. ¿En qué sentido? Por ejemplo,
que hay como, si mal no recuerdo, cerca entre el 8 y 10% de la población bogotana está dispuesta a pagar más impuestos. Eso es impresionante. O sea, no solamente a pagar los impuestos, sino a pagar más impuestos para beneficio colectivo de la ciudad. Y eso tiene que ver con el hecho que la gente sí ve que los impuestos sí están funcionando. Hay una percepción de honradez, inclusive mayor con el alcalde Garzón que con respecto al alcalde Mocus, pese a que Mocus tenía ese prestigio tan grande de hombre honrado, pero la gente ha aumentado mucho la confianza en el manejo de los recursos, al punto que hay cerca de 8 o 10% de la gente que está dispuesta a pagar más por la ciudad. Y eso es muy importante. O sea, cuando usted derrota esa barrera tan tremenda de que pues, lo público es tierra de nadie y lo público le toca al Estado, pero eso sí que no me toquen a mí el bolsillo. Eso significa que ha habido un aumento de la conciencia ciudadana de que la ciudad no solamente depende del Estado o del gobierno local, sino que el progreso de la ciudad, la calidad de vida, el bienestar de la ciudad, en eso juegan mucho los ciudadanos. Entonces me parece que ahí hay un potencial muy interesante de aprovechar en el buen sentido porque pues uno dice cómo financia el metro o el sistema de transporte masivo, cómo financia los programas contra la pobreza que son muy costosos. Esos son miles de millones, o sea, es facilísimo decir, no, pues hay que hacer y hacer y hacer. Bueno, ¿y de dónde sale la plata? ¿Dónde están los recursos? Esa es la gran pregunta por la viabilidad y la factibilidad. Cuando usted ya tiene una ciudadanía, primero, que ha aumentado enormemente su tributación. O sea, el ejemplo de Bogotá en materia tributaria es impresionante. Que ha disminuido la evasión y la ilusión del pago de impuestos. Y que además dice un 8 o 10% está dispuesto a pagar más. Es interesante además porque en esa cifra es muy cercano el estrato alto y el estrato bajo. El estrato bajo es muy reacio al pago de impuestos, a pesar de que no paga casi, pero tiene mentalmente una aversión a los impuestos, y a mí me impresionó que los dos extremos de la pirámide social digan estamos más dispuestos. Ahora, pienso que eso en el estrato bajo tiene que ver con que se da cuenta que los impuestos lo benefician. Es decir, que no es posible redistribución del ingreso ni inversión social si no hay un incremento de la capacidad de tributación. Me parece que en el estrato alto ha mejorado mucho la conciencia sobre justicia social. Yo miré con cierto detenimiento las cifras. Inicialmente la alcaldía de Garzón tuvo una polarización fuerte, como una versión del estrato alto, y hoy día lo que uno nota es que la crítica mayor está en los medios, o sea, en los estratos medios, y que la opinión del estrato alto ha corrido a favor, o sea, ha mejorado la opinión, y ha mejorado muchísimo la opinión en lo que respecta a los programas de pobreza, contra la pobreza. Eso es un indicador también de que la clase alta también empieza a darse cuenta que tiene una alta responsabilidad en el destino de la ciudad. Entonces, en términos políticos, por ejemplo, es muy interesante yo no los llamaría progresos o avances, sino esas características que empieza a presentar, y digo ya esto es interesante porque ya tenemos 3 encuestas donde comparar, y no simplemente una encuesta donde no sabemos. Entonces hay unos comportamientos que ya son, que uno los ve ya mucho más sólidos, otros que todavía son muy endebles, pero ahora yo diría, habría que discutir mucho más la idea de espacio público. A mí me parece que eso se presta a debates que no se han hecho, que hemos sido muy acríticos con la forma como se está diseñando y construyendo el espacio público en Bogotá. Y yo ahí pondría simplemente un tema, no, pues obviamente no lo vamos a discutir acá, pero yo sí creo que hoy día se puede hacer una reflexión sobre, por ejemplo, el Parque Tercer Milenio y el Cartucho, porque ya está construido, porque ya van 3 años, y hay que meditar si ese tipo de soluciones son adecuadas o no. Yo tengo mis dudas, por ejemplo. Pero ahora me parece impresionante es que no haya debate académico.
Y eso lo planteo también porque he encontrado reproducido ese modelo en Pereira, en Pasto, en fin. Ha estado auspiciado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos, inclusive el modelo de la Plaza Dura, una cantidad de patrones arquitectónicos que nadie cuestiona. Y desplazamiento de población, o sea, donde la solución ahora es que usted borra totalmente el pasado y las características de un lugar para implantar una cosa completa nueva que mate lo anterior. O sea, yo no estoy defendiendo el cartucho, pero sí me cuestiono un poco el tipo de intervención urbanística y arquitectónica, además el intento de modificar la composición social de los lugares. Eso se está produciendo en Europa con una reacción enorme. Y es que desplaza a la gente pobre, porque valoriza el sitio y entonces atrae a la clase media y a los pobres siguen echándolos a la periferia, digamos, alejándolos de la ciudad. Entonces, me parece muy importante políticamente y académicamente, por ejemplo, discutir serenamente, porque no se trata de atacar a los alcaldes. Eso no es un problema al alcalde A o B o C, sino de qué idea de espacio público y por qué es diversa. Uno dice, hay patrones distintos, depende del problema. El problema es cuando uno empieza a ver un modelo de intervención urbana o de renovación urbana que tiene esas características de modificar la composición social y las características de la población de origen. Entonces yo diría, ese es otro tema. A migrar a la ciudad. Ahora, yo indico esto porque en la migración hay componentes culturales muy importantes que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el peso que tiene la cultura rural y de qué manera la cultura rural se integra con la cultura urbana y produce fenómenos sociológicamente distintos. Y yo creo que Bogotá, en ese sentido, ya uno puede pensar que es una ciudad cosmopolita. Puede no tener una gran cantidad de inmigrantes extranjeros, pero esa mezcla, esa diversidad cultural y el aprecio por la diferencia, por supuesto que no es total. Hoy mismo sale en El Tiempo, por ejemplo, que todavía sigue siendo muy fuerte la discriminación con la población gay o la intolerancia. Pero uno sí nota que en el ambiente de la ciudad es un ambiente en el cual hay mucha libertad de expresión en la calle, de expresión en la vestimenta, de libertad en la forma de hablar, o sea, donde uno no tiene que obedecer a unas pautas de conducta y de lenguaje que eran, en ese artículo que escribí para el catálogo, era la diferencia que yo quería marcar entre unas pautas que eran las pautas de la élite bogotana, de la aristocracia. Entonces tú nos dirás cuáles son lo que tú consideras que son las principales transformaciones de Bogotá en los últimos 15 años. O sea, nos ubicamos en 1990. Lo primero que yo señalaría que uno tiene que tener en cuenta es el crecimiento demográfico. Pues porque la ciudad no se transforma en el aire o por la acción de un gobernante, sino la ciudad tiene dinámicas sociales, económicas, culturales propias. Y sobre esas dinámicas los gobernantes ven de qué manera las reorientan o frenan o las estimulan porque son muy positivas. Dentro del crecimiento demográfico, a mí me parece importante resaltar la heterogeneidad social y cultural de la ciudad. No solamente hay una migración rural-urbana clásica, que fue fundamental a partir de la década del 50, que Bogotá es una ciudad construida a partir de la década del 50, y en la cual la migración rural-urbana forzada por la violencia fue supremamente importante, y dio lugar a esta ola de urbanización informal, urbanización ilegal, porque el Estado no era capaz de recibir esa población que se vio obligada, y ese es un punto fundamental a futuro, que lo empezó, digamos, el alcalde Garzón, lo puso en primer plano en su programa de gobierno, lo cual no quiere decir que los alcaldes anteriores no hubieran hecho nada. Justamente estoy indicando que Bogotá ya había dado un gran salto
en darle prelación a la inversión social en educación y salud y en la cobertura de los servicios domiciliarios, en la calidad de los servicios, en la atención al ciudadano. De suerte que eso permite una incorporación social de los ciudadanos al sistema urbano. Porque si usted tiene una población del orden del 70% fuera del sistema urbano, pues, es decir, usted puede tener una ciudad muy bella y con espacio público, pero no solamente el problema de la ciudad no son los andenes. O sea, el ciudadano es sobre todo, el ejercicio de ciudadanía es sobre todo un acceso a los servicios básicos de una ciudad, que son los servicios de salud, de educación y los servicios domiciliarios. Dentro de ello yo destacaría, porque en términos económicos es muy pequeño, pero en términos de efecto social es muy alto. Destacaría la ampliación considerable de los servicios culturales de la ciudad. No voy a hablar de arte porque lo que hace el Estado no es arte. El aumento considerable de la inversión social en Bogotá. Yo creo que sin ese aumento difícilmente habríamos tenido los logros en cultura ciudadana, por ejemplo. Uno puede hacer cultura ciudadana, es decir, ayudar que los ciudadanos adecúen sus hábitos y sus costumbres a las normas sociales y a las normas legales, sin lograr que una amplia proporción de la población esté integrada a los servicios del Estado. En Bogotá, si uno mira las cifras de inversión y mira las cifras de cobertura de los servicios domiciliarios y de educación y de salud, el salto ha sido tremendo. Tremendo, es decir, hoy día tenemos coberturas en servicios domiciliarios muy cercanas al 100%. Tenemos una mejoría sustancial de la calidad de los servicios públicos. Tenemos una mejoría muy importante de la atención al ciudadano. Antes el ciudadano era simplemente una persona que tenía importancia para conseguir un voto, pero que no tenía un peso en las decisiones de la ciudad, ni en el control de la calidad de la ciudad. Eso creo, uno puede decir, todavía hay niveles muy altos de pobreza. Y eso es para mí, hacia bogotana, que decía hasta qué es el buen castellano, cuáles son las buenas maneras, cómo se saluda, cómo es adecuadamente, adecuado un saludo o no lo es, cómo se viste uno adecuadamente para cada ocasión. Hoy día esa es una libertad completa. O sea, yo puedo salir en sudadera y nadie me mira feo. O puedo salir con un vestido largo a las 12 del día y una estola de piel y nadie, pues sí, qué curioso. Entonces, esos son expresiones de una ciudad ya, de una gran ciudad, en términos culturales, de una ciudad muy diversa, muy tolerante, que además disfruta eso. Los teóricos señalan que la ciudad es un escenario para la extravagancia. Y en cierta medida, o sea, ¿por qué? Porque la extravagancia es una máxima expresión de libertad de la personalidad. Entonces yo indicaría como primer gran cambio así general, que tiene que ver con el crecimiento demográfico, que tiene que ver con la población que migra a la ciudad, la diversidad de la población. Nosotros ya tenemos población migrante de centros urbanos, o sea, no solamente la población clásica del campo a la ciudad. En segundo lugar, yo destacaría, y eso tiene que ver con políticas públicas, destacaría muchísimo, le doy mucha importancia